Entonces una cueva que tenía cocina, 3 habitaciones, pero vamos, o sea, y había unas ventanillas como se podía a la calle y ya está. Y en el invierno, pues hace menos frío, y en el verano hace menos calor. Es tipo bodega, te metes bajo la tierra, y cuando nevaba, pues a quitar la nieve de encima, porque si no, se traspasaba y nos caía una tonelada de tierra encima de la cama, ¿no? Ahí, en ese castillo que dicen, pues ahí en ese pedazo estaba. Nuestros abuelos, pues no que la hicieron. Del día que tenía para un jornalillo iba, y a la noche a picar con un pico, y así la hicieron. Al día había una manada de chiquillos, casi toda la nuestra era la que menos tenía, éramos 5, había de 8, de 10, y todos como raposillos salíamos de la cueva a la mañana y no había nada para comer en el topo. Mirá lo que hacíamos a este tipo cuando movía las viñas. Pues como unos recién nacidos así, todos los papalitos de apacho. Ese era nuestro desayuno. Y mi madre hacía como podía, pues llevaba tostada en el fuego, que no había otra cosa que leña. Y entonces hacía café, tostado, lo majaba, cebada tostada, le metía una brasa de leche encima de ya está. Y a tomar, como tenemos una cabra, pues la leche para todos. En la cocina, un fogonillo, una chimenea, si venía el aire así revoloteado, en vez de salir el humo para arriba, te lo echaba para abajo. Tú madre, ya está, levantada. Y ahora acostumbramos a eso y fuera. Y había que subir, como no había agua, el agua de como que se 200 o 300 metros, había que bajar con un bate, 2 bates aquí con una aerópera, y había que subir el agua a la cueva. Y nos tocaba un día a cada uno de los hermanos, para lavarte un poco y para beber, ya está. Una tenaza de estas de cerámica, de estas que había forradas, sí. Una tapica encima y con las raras sacar. Fíjate qué duchas podíamos hacer. Te lavaba la cabeza de las manos que te echaban un poco por encima, bajar, ya está. Te aclavabas ahí, te echabas al río y salían con todos los labios así, todos llenos de tierra. O sea que te manchabas más que lo que tenías. Yo no me he duchado hasta los 32 años. Y me agarré un catarro de la... Pero yo creo que, por ejemplo, poner solo un plato, ¿vale? Y ahí echaban todo. Yo, por ejemplo, recuerdo la costumbre, ya te hablo de mi casa, los domingos. Los domingos era el típico cocido. ¿Qué era el cocido? Pues bueno, echaban de todo, garbanzos, carne, chorizo, tocino, todo eso, ¿no? Y entonces sacaban el caldo, hacían la sopa, pues una sopa de arroz o una sopa de fideo, entonces tomaban la sopa. Luego venían los garbanzos y luego venía la carne con el chorizo. Y eso era el completo de un domingo. El resto de los días, vamos, en días laborables, pues yo qué sé, pues mira, mi madre me acuerdo, ponía, ¿tú sabes lo que es una pobres? Mira, es una tortilla hecha de pan, con pieza de pan, claro, sobraba pan, había pan. Entonces, echaba los huevos como quien hace una tortilla de patata, pero de miga de pan. Entonces, hacía la tortilla, y una vez hecha la tortilla, bueno, ponía en una cazuela, pues agua, cada que le echaba unos ajos, como en aquella época había almendras de casa, unas almendricas así, bueno, y aceite. Y entonces partía esa tortilla en cuadros, chin, 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 y lo echaba allí, y eso cocía, bueno, y pimiento molido. Oye, que estaba riquísima, y le llaman la sortapobres. Entonces imagínate, la tortilla engordaba y no veas tú que maravilla de tortilla, nos encantaba la alpapobres. Todos alrededor del fuego, cada uno estaba cerquita. Y eso si no la cambiamos, reñíamos. ¿Qué esa venía que está la tuya? A reñir.
porque mi padre nos había hecho para cada uno 6 banqueticas alrededor del fuego. El principal, el abuelo que estaba allí, después alrededor todos los hijos y mi madre aquí sentada. El padre siempre andaba con uno para otro, que sí, para aquí, que sí, por allá. Pues mi madre cantamos. Y cuando se cansaba, nos cantaba pues soldadito, soldadito, un cantar que cantaba ella. Y cuando se acababa de cantar, y decía, ahora el de la asadora, no, el de la asadora no, madre, el de la asadora. Nos contaba porque ya se cansaba de tanto cantarnos, de todos y contarnos cuentos. El de la asadora de un burro que te me ha quitado este de la sepultura. Ay, madrecito mío, ¿quién será? Ahora te pregunta que chica, ¿quién es la mujer? Se había muerto un pobre y le había hecho una asadora para ponerle de cena al marido. Y le cantaba cuentos, claro. Y nos daba miedo y decíamos, ay, maridito, ¿quién será? Cállate, tonta, que así será. Y el marido, a por la asadora de un burro que me ha quitado usted de la mía sepultura. Ay, maridito, ¿quién será? Cállate, tonta, que así será. Y después decía, no me voy, ¡ay, estamos todos unos chicos! Nos contaban cuentos, el del soldadito, el de esto, el de que pilló el tren, y bueno, muchos cantares yo tenía mi madre. Nos cantaba allí, nos cantaba cantares, y cuando ya se cansaba de cantar, ¡ay, ya se lo no! ¡Ah, pues nos a la cama! Nos echamos a la cama. No, a todos. Hoy, por ejemplo, uno debe que tener el barajo, el bari, otros el pichín, otros el pijín. Había otros de 10 minutos, los de abril, sopicones. Sí, por aceite, decían los de abril, que tenían mucho aceite. Sopicón, porque los sopicones que llevan aceite, decían sopicón. Le va a contar a usted una cosa que le pasó a mi hermano conmigo estaba en Villafranca. Y los de Marcilla, los reyes, no había tarjeta de correos. Iban a Villafranca, hasta meter correos. Y como siempre había gente de aquí del pueblo, iban a hacer una visita a mi hermano, que hablaba con ellos. Y un día llegó uno joven, yo lo conozco, de antes usted. Mi hermano preguntó al fraile, al novicio. Y dice el fraile novicio, dice, yo soy de un pueblo que usted no ha oído hablar nunca. ¿Pero de qué pueblo es usted? Dice mi hermano al fraile, al novicio. Yo soy de Oco. Y entonces mi hermano le dice, lo que ha dicho siempre, Oco, pan y vino poco. Las mujeres borrachas y el cura loco. Entonces el fraile le dice a mi hermano, ¿de usted que sabe esas cosas? Y dice, si soy de los Arcos. Había casi 3.000 habitantes, pero éramos, por ejemplo, mira que nosotros éramos 6 hermanos. Los del frente eran 5 o 6, los otros eran 4 o 7. Entonces, en nuestro barrio era un barrio donde ahí vivíamos de maravilla. Te digo de verdad, y luego te voy a decir una cosa, casa de mis padres era el reclamo de todos. Todos iban a parar allí, todos. Mira, mis padres entraban y te traían a la hora de comer y la de cenar ni nada, nunca protestaban. Yo no les he visto nunca protestar. Luego teníamos teléfono y la de la central nos llamaba, oye, llámale a la fulana que vendría a mi casa a hablar por teléfono. Bueno, pues estábamos comiendo, cenando, lo que sería, yo no se oía nunca protestar ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi abuela. Ahí entraban, hablaban por teléfono y marchaban. De los primeros por el barrio no había nadie más que el nuestro. Pues yo no sé si tendría yo 15 años. ¿Las calles estaban asfaltadas? No, era tierra. La luz en la calle había, pero luego la apagaban por la noche. Pues mira, tenía mucha gracia por la noche por la calle, porque ahí había gente que vendía leche. Entonces, por ejemplo, teníamos nosotras unas que le comprabas la leche, otras le comprabas a otra. Bueno, pues iban con la cantimplora, con la lechera, cantando por la calle, que aquí yo sí que estaba estupendo, va por la leche, pues iba mi hermana o la otra o la que sería, y así de todas casas. Y cada una iba a un sitio que ya era clienta, vamos a decir así, se compraba leche, pero tú sabes que gracia tenía que ir cantando, cómo se cantaba. La Valiente era donde en la plaza del pueblo iban todos los obreros allí a las mañanas a que les contrataran para ir a trabajar.
Entonces salían allí y el que necesitaba obreros iba a contratar. Que hoy necesito 3 obreros para coger olivas. Pues voy a Valiente y cojo a 3. O para podar viña o para cualquier cosa. Y eso. Y venían de todos los pueblos de alrededor también. Cuando necesitaban obreros, venía la Valiente, pues uno cogía 5, otro 6, otro 2, otro 1. Y el contrato diario. Si vosotros necesitaban para unos días, echaban el día, oye, mañana volvéis. Contrataban, quedaban en el precio. ¿Cómo vamos a ir de jornada? Pues a tanto, a tanto. Era como una subasta. Porque, por ejemplo, yo le ofrecía a uno, entonces pasaba a ganar 100 pesetas. Después iba a otro, oye, que necesito tal y cual, y no, que me dan tanto, pues te doy yo 120. Y se iba para el otro. Hasta que no llegaban a las 9 de la mañana, no sabía de verdad si iban a abrir pasilla o no. Y a las 9 iban a casa, cogían la alforja, y me voy a tal sitio que me voy. Ya en casa tenía la ropa preparada por si acaso. Y muchas personas que eran más débiles o que estaban enfermos o tal, pues igual no les buscaban nunca. Y entonces eso el ayuntamiento tenía que tener en cuenta de cogerles para otras labores, que sea fuera con menos sueldo. La cárcel debajo de lo que es el ayuntamiento de la parte trasera, había una cárcel con unos barrotes y he visto algunas veces que han metido algún kinky de esto por ahí y iban a hacer algún disparate, ¿no? Sí, y estaba a cargo de la cárcel el alguacil segundo, salía hasta un poco a la luz, le vivía encima, tenía encima piso y controlaba aquello. Y dentro de la cárcel había, para amarrar a alguno, o sea, era un poco revoltoso, con alguna cosa, entre los billetes que llevaban por roseta, claro. Y una rueda de máquina segadora. Y dices, ¿por qué? Porque la primera segadora que vino a los Altos marchó al río. La primera que vino a toda zona, era a los Altos. Pues la cogieron los obreros, los de la Guardiente, los que salían todos de la contratarse, la trajeron estos de la casa de la Gonzala, precisamente, y por el mismo, delante de la puerta del actual ayuntamiento, es cuesta abajo, por allí marchó al río, porque aquello eran matajornales. Ellos vieron que venía la industrialización, con aquella máquina segadora iba a hacer lo que 20 o 30 peones y terminaron el río. Y la rueda la guardaron, pues estuvo bastante poco, y ¿cuál está? No sé, estuvo bastante poco ahí y no quedó la cárcel. Tiendas, pues había 6 o 7, sí, había ultramarinos todo. Esa chocolatera que digo tenía tienda de sábanas y de todo. Y vendía azúcar, chocolate y de todo. Y la Inés, la Vicenta, era el parratero, vendía parratas de todo, la Salina Almaña, pescadería también, porque me acuerdo que en la que iba a la pescadería y caía lo que sería, y le daban un puño de angulas, entonces lo regalaba, y de comprar la pesca te toman un puño para que las pruebes, ¿sí? Carnicerías también había, los cortadores se llamaban. Y tenían tripería también, que allá cocían la sangre y la vendían. También sigue conocido siempre farmacia. Luis del Val, pues había mucho él, sí. Estancudo también he conocido siempre. Sí, había ganaderías. Ganaderías sin jaz. Venían a vender de Mendaria madrillas mujeres iban gritando por toda la calle y con toda la gente. Y traían pimientos y traían de todo. Algunos venían con carro, otros con bici, con coche poco venía. Una mañana estábamos trabajando y a las horas 6 de la tarde estábamos trabajando. Porque íbamos. Después de poco pan, parece que hay que hacer una masada. Antes que digan hay que hacer una masada, digamos alguna cena porque si no te tirabas a lo mejor una hora más hablando que luego te va a ver y dónde están hasta las 3, estamos hasta las 4. A la noche
ibas a hacer las madres, la pasta para la levadura, el de mala madre, que se hace antes, no era eso, y papadobazo, a echar para amasar, pues la madre ya está ajustada. Entonces echas a la máquina, a la madre, le echas el agua y la harina y la sal, le haces el pan y te dejas después a pesarlo y a hacer los pollos y los panes que entonces se preparan de los dos, que no ir a dos. Después de venir a vivir aquí me acuerdo, criamos a biberón, sí. Así es. Criamos a biberón. Ellos comen patatas, remolachas, harina de cebada, molida, pulpa, matadero. Así llevamos. Allá lo mataba yo, 16 años estuve. Unos colgados y otros el que quería en el banco, el que no colgado. Y esa, ahora limpio unos menudillos, unas patas y las casas. Con la sangre así viene de la vuelta. El amo no sabía dar de vueltas, no sabía ni coger las madres. De que cuentas que se han preparado en la mano, pues sacaba de las, como pies, ¿sabes? Que salía de la sangre. Eso para quitar, porque eso no. Para hacer mocitas había que quitar eso. Por la tarde se pesaba y se pagaba lo que sería y a casa. Y aquí después hacer chorizo y morcillas. ¿Y descuartizar así? Y no, a la tarde. A la tarde, eso se Se aireaba, sí. Bueno, no sé lo que compraría. 200 pesetas por cada cerdo, o una cosa así. Ha cambiado como de la noche a la mañana. Entonces no había dineros. Eso sí, a la base de fundamental. Entonces las ovejas se sacaban al campo para bien que vivirían. Y como digo, se echaban los zapatos para que irían cuando empezaba a criar lo de hierba. Y entonces aquí, que este terreno es mejor que el barro manejo, se echamos todo al campo, corderos, hembras y machos. Y alrededor de por fiestas de los actos o cosas así, los vendías. Los primeros corderos que vendimos cuando teníamos las obras de Dios, los vendimos a 500 pesetas. A Niceto de la vendida de Estela. Esos corderos que compramos, o sea, que cobré yo, míos. ¿Sabes? Estás comprando un súbdito, pequeño. Y de repente te presentan con 50.000 pesetas o 30.000 pesetas de los corderos. Hostia, eso pequeños si no terminan la vida ya. Y así fue poco a poco, yendo bien de esa forma, hasta que vinieron los actores. Cuando vinieron los actores, porque entonces se sembraba a nivel, ya vamos, llevaban un año sembrado y no de eso. Pero cuando vinieron los actores, y no lo adelanto, entonces empezaron a sembrar todo. Ya se jodió echar los corderos al campo, hay 10 años de comer. Nosotros entonces cuando yo iba de jovencillo, 150. Se vivía bien. Después ya empezamos con 200. Claro, todo va subiendo. Después 250, después 300. Y después eran las 300, lo que echábamos las crías al campo y saltamos 600. Ya empezábamos la cosa. ¿Y cuántos perros? Yo siempre 2 tenía. Al campo siempre uno llevaba. Yo siempre todo, por si acaso se hace falta. Había monjas, venían las monjas de la caridad. Y había párvulos, Sor Sotera, Sor Tomasa. Sor Tomasa era de párvulos, luego ya Sor Amparo un poquillo mayores. Y Sor Tomasa era la que te enseñaba la historia, el libro, cuando todo... O sea, había chicas y chicos. Uy, maja. La palma para pegártela con la que nos daban cada chascapo y para más daño las puntas y mirar para la pared. Ahora nos pillaban hablando a mirar para la pared y si hacías alguna cosa mal, a barrer. A mí me ponían en el gorro y en medio yo no sé, no me acuerdo ni lo que era. Pues para llevar eso, porque siempre ponían en el gorro una para que llevar la batuta como decimos ahora. Y todos sabíamos a coser y a todo, zurcir. Y por ejemplo, ya os tocó cantar. A correr, a hacer cabañas, ahí en el monte, pues
y subías ahí todas las tardes y te tenías haciendo la cabaña y te metías ahí y esas cosas, no había otras cosas, o sea, en el río, en las corralifas mucho, el marro, a pillar, a tres novillos, que le llamábamos, los cartones de las cajas de ferillas, se traían en un dibujo, lo recortabas y lo ponías en un círculo y con una piedra plana, un rojo de esos muy plano, pues ibas a darle al cartón y entonces si ganabas ibas acumulando cartones y tenías que salir, le pegabas y saltar y salir del círculo. Eso lo llevamos a sacar. Pues esa idea fue de que este mismo, el párrafo este que nos puso los dientes largos, don Ramiro, pues estuvo un buen día, pues dijo, oye, yo sabía que tocaba algo de ahí, y me dijo, oye, ¿por qué no tomas tú algún coger chavales y enseñarles a tocar o a hacer algo? Pues no me importaría. Con que fuimos a Logroño, pues a ver si esto toca, pues ya vamos a ver instrumentos, vamos a ver lo que hay. Y sí que vimos instrumentos y cogimos un poco la voz, y nos apuntaron un montón. Y ahí empezó todo. Sí, no, se llevó el método cifrado, que es... Eso hay gente ahora que está en la ronda ya, que van con el método cifrado y van perfectos. Pero con un método y un sistema. A mí yo aprendí con un señor que era lucero de aquí, Luis Soria. Entonces pues estamos igual 60 tíos. Teníamos el café de la rondalla y luego hicimos una banda de cornetas y tambores. Que en Navarra solamente estaba la de San Juan, la de Siquelandía y nosotros. Salimos a pueblos, a sitios, a ciudades, salimos con una banda que era muy vistosa. Eran 60 chavales ahí. 30 con cornetas y otros 30 con tambores y cajas y timbales y violetas. Era muy gustoso. Y el último día que tocó, pues fue el día que me casé yo, pero ya no volví a tocar. Y estuvo un varón, y después lo que la banda ya no siguió, pero sí lo que a los 3 años así me cogí y la rondalla sí la mantuve. Y se quedaron con 16, 17, 18 chavales de 60, 18 y hasta nuestros días. Y ya lo seguimos. Y dentro de 2 años hacemos el Rodar. Diversiones muchas no, pero nos divertíamos bien, muy bien, porque teníamos un cine, teníamos un baile y los mocicos, pues había bares, que en esos pueblitos no había bares, y con los bares íbamos de un auto, teníamos gaseosa o qué sé yo, el que podía bebía una Coca-Cola si es que había, que no se veía. Y luego íbamos al cine, nos metíamos con una afición. ¿Cuánto costaba el cine entonces? Pues, la verdad que eran 6 reales. Y 6 reales, 2 pesetas, por ahí andaba. Y oye, ¿sabéis quién trabaja hoy? Yo me puedo ver, vamos a verlo. Y salíamos del cine y teníamos que hablar para la semana. Deseando de tirarme poder, sí, que trabajaba en estas del oeste, ¿sabes? Y nos hacíamos pum, 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 todos bromas del tirarme poder. Y en la película nos fuimos a baile, que no había todos los pobres eso, y ya nos pasábamos una noche muy buena. Y las mujeres, si les invitaban a los chicos a las mujeres, venga, vamos. Y oí, qué vergüenza, y tú vas a ver, gaseosa, le daban un poco gaseosa y salían corriendo las mujeres. ¿Pero estaba garantizado o...? Que no era costumbre de nada, que las mujeres no entraban y no había nada que hacer. Y no la compraban los novios, y iba el novio a por ella y paseaban. Ahora, los domingos, si no ibas a misa, no te dejamos salir. Si no ibas al rosario, ¿qué tantas? Sí. No me dejé yo ir a misa porque no sabía dónde tenía el velo. No llegué. ¿Y si no ibas, y si se te olvidaba el velo, qué pasaba? No te dejaban entrar. No te dejaban entrar.
Te veía el culo de la monja por la mantilla. Y cada veces que la cogías no sabías de dónde la dejabas. Y si no tenías ganas de ir a misa, que eso no estaba, ya está. Pero no, si no ibas a misa, no había paseo. Ni paga. ¿Lo veías? ¿A dónde A hacías? San Gregorio y a San Lorenzo también van. Se hacían ranchos. Mira. Y si no tenías tu rancho, llevabas tu comida, tu bocadillo, pero se pasaba bien. Pero al principio también tenías, no te dejaban ni con el novio a comer ya. Los curas. No le subía con el novio y no había gente ni para sacar el crucifijo ni nada. Como no quería que subiera el cura, no dejaba de subir a los novios, pues a ver. A la mitad de San Vicente, que estaba allá arriba en la nube de Llanes. Allá no se hacía más que oír misa y después de misa tiraban el pan. Y tiraban un pan y vino. Allá se almorzaba y después salía merienda en el pueblo. Las cuadrillas hacían merienda, la noche a venir. Después se echaba de arriba de la ermita, tenía un piso, la ermita, y uno tiraba las ventanitas y lo tiraban de allá. En una reja lo tiraban. Eso era San Portero, muy directo a San Vicente se usaba el pan en la madrastra. Cuando estaba San Vicente en la cárcel, le echaba, o lo que sea, que tenía la madrastra y se echaba el pan. El Tente Nublo, sí, eso es. Desde mayo a septiembre, mayo es la Cruz de Mayo y el 14 de septiembre la Cruz de Septiembre. Entonces, en la torre, en una de las torrecillas de la zona del Ochavado, hay una alacena donde se guarda la reliquia de la Vera Cruz. Desde el año del siglo XVI se sube esa reliquia a la torre, y durante el tiempo en que está ahí, que es para bendecir los campos, siempre hemos vivido con novenas y rezos, pues para que proteja los campos, y se hace el toque del Tente Nublo. Tente nublo, tente en ti, no te caigas sobre mí. Guarda el pan, guarda el vino, guarda los campos que están floridos. Y se va tocando. Tan, 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 tan. Muy bonita e interesante. En tiempos antiguos, al sacristán que tenía que subir para encender la lámpara, el cirio, tenía como paga por ese esfuerzo de subir la torre un par de zapatos. Pues las cofradías en sí no tienen que cuando llega Semana Santa, cada cofradía tiene sus pasos y los sacan. De San Sebastián, de San Blas, de San Lorenzo, de San Vicente, de la Veracruz, muchos años. Los pasicios eran los chicos pequeños que aspiraban a ser de adoración nocturna. La adoración nocturna, pues antes estaban toda la noche en la iglesia cuando hacían las hijas de caridad vivían en las monjas que tenían ahí en un convento y allí vivían. Que hacían, ellas atendían las clases de los chicos. Había acción católica, sí. La acción católica era donde normalmente podíamos ir por los domingos por la tarde. Había por ejemplo, como una catequista, que nos metíamos allí después del rosario y de dar dos vueltas a la acción católica, que era un salón que lo dejó una señora para que fuéramos allí por lo menos un poco a pasar el rato. ¿Y aquellas de clausura tenían un poco de relación con el pueblo o nada? Pues, hombre, no se les veía más entre orejas siempre, hacían labores, sí, labores. Hacían cortinas, hacían, hombre, llevaba cosas para lucir, para coser. ¿Por Santa Águeda? Pues yo he conocido que iban todos los sacristanes a pedir a las casas y se cantaba la canción de Santa Águeda. Santa Águeda es una niña de lo verde se enamora, por eso te pedimos un choricito, señora. Si no nos das o no nos das, aquí no nos detengáis, esta puerta es de hilo y nos morimos de frío.
esta puerta es de alambre y nos morimos de hambre. A Santa Beda tengo que le tengo devoción, a que me cure la teta y a mi marido el tetón. Y luego por San Pedro, que las monjas hacían alguna... Eso hacíamos merienda, sí, íbamos a las huertas y hacíamos merienda, la sanjuanada. El día de San Pedro, el día de San Pedro. El día segundo de Pascua de Resurrección se ponía en el corredor en la atalaya. O se hacía un Judas con un bufo y eso hacen un muñeco con paja dentro. Y se recorre por todo el pueblo, que lo siguen haciendo ahora el resto de la tarde para renovar cosas de estas. Recorre por todo el pueblo, hacen la procesión y después lo cogen y la agarran con una espada por el cuello de un lado y de otro. La punta tiene soga y le prenden fuego. Y cuando era chico me acuerdo yo que metían ratas dentro. Le metían ratas y todos los cohetes. Pólvora. No, esto era nueces, que decíamos nueces, que lo que explota. Me decían, y claro, estaba la llave que empezaba desde abajo y de repente, ¡pum!, llegaba un tío, salí y le esa rata que rata la por todo el pueblo. Me acuerdo de eso, el día segundo de Pascua depende de la resurrección. Las fiestas. El 15 de agosto, No. sí. ¿Y qué tal? ¿Eran buenas fiestas? Buenísimas. ¿Cuántos días de fiesta solían ser? Pues son normal, 3 de vacas y la Virgen y el día de la dejada. Un día de fiesta antes, a la mañana, ¿qué hacíais? Pues levantarnos tarde porque veníamos muy tarde, ¿sabes? Y nada, pues por ahí, depende del mío, pero a la mañana menos. Nomás es la cosa a la tarde, a la noche, que así. Los chicos hacían por capotes, pues en las bodegas o alquilaban. Pues nada, luego pues a lo mejor hay una charla o jotas en el frontón o luego el último día se hace la dejada, la pochada que era el ayuntamiento. Tengo ganas de casarme para tener mujercita, que no deje de besarme y lavarme la ropita. Yo no quiero que me pase como a muchos solterones que no se dejan tocar ni la punta de los talones. Yo quiero una esposa que me haga feliz, si vengo borracho que se eche a reír. Si yo no trabajo que gane un jornal, y a mí que me deje cantar y bailar. Federico Chulotari.